Pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con esta capilla en esta tarde. Vamos a orar para empezar. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ruego que nos hables en esta tarde, Padre, a través de la predicación, a través de los cantos, y que toda la gloria y toda la honra sea para ti, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, compañeros, les invito a que abran sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 25. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, del 18 al 25. Voy a leer esta lectura en NBI. Ustedes me siguen con su vista, perdón. Dice, me explicó, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios pura la sabiduría de este mundo? El sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación. A los que creen, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Esta es la lectura donde nuestro hermano Abner se va a estar basando en la predicación. Así que le damos el tiempo a nuestro hermano Abner que trae la predicación en esta tarde. Gracias Ramón. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo está? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, tenía un poquito de problemas con mi computadora. Ya tenía todo listo y mis diapositivas, pero ya se me trabó, entonces pues estoy aquí con mi celular. Espero que no tenga fallas, hermanos. Pero bueno, qué bueno que podemos estar aquí. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de pues tener este tiempo, hermanos. Y pues doy gracias a Dios porque pues me permite compartir en esta tarde. Y bueno, seguimos hablando sobre soteriología, seguimos hablando sobre todo lo que Dios hace, todo lo que tiene que ver con la salvación, hermanos, de nuestro Dios. Y es cierto que cuando hablamos de la obra redentora de Cristo en la cruz, pues no podemos dejar a un lado que Dios hizo algo que nadie se esperaba, que Dios hizo algo totalmente diferente a lo que la sabiduría humana, a lo que las personas pensábamos que Él iba a obrar. Hermanos, Cristo abre un manantial de vida eterna muriendo, y eso suena algo paradójico. Y Mark Shaw, un historiador, dice esto, escuchen, Dios abre un manantial de vida muriendo. Solo Dios es lo suficientemente grande como para vencer perdiendo. Solo Dios es lo suficientemente amante como para amar lo antipático. Solo Dios es lo suficientemente eterno como para ser engullido por el tiempo y la muerte y vivir para contarlo. Suena algo paradójico, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida a causa de mí la hallará. Dice Jesús en Mateo. El reino de Dios, hermanos, en el reino de Dios el primero es el último, el que sirve es mayor,
Dios actúa de una forma paradójica, hermanos. Él es diferente a nosotros. Pero, y yo titulé mi sermón así, la paradoja del Evangelio. Pero ¿qué es una paradoja? Hermanos, una paradoja es una contradicción aparente que encierra una verdad que no se puede ver a simple vista. Una paradoja es una contradicción aparente que encierra una verdad que no se puede ver a simple vista, hermanos. Es por eso que en esta carta que de Pablo a los Corintios, en estos pasajes que Ramón acaba de leer, hermanos, encontramos dos verdades que, que nos enseña Dios acerca de su palabra, de su evangelio, que nos confrontarán y nos ayudarán, hermanos, a depender más de Dios. Entonces, la paradoja del evangelio, hermanos, número uno, nos muestra a Dios tal cual Él es, no como nosotros queramos que sea. Hermanos, había una situación un poco particular, un poco compleja en la época en que Pablo escribe esta carta. Hermanos, los corintios estaban muy influenciados por la cultura griega, la cultura romana. Ellos escuchaban voces, los cristianos escuchaban voces y la gente se burlaba y decía que el Dios cristiano era débil y las culturas griega y romana aparentemente tenían dioses o emperadores o gobernantes más prominentes que uno que murió en una cruz, hermanos. Por eso Pablo escribe esta carta y por eso en el versículo 21 Pablo dice, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría y en el versículo 23 Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Hermanos, esta palabra locura es como necedad o una tontería, decía Pablo. Y los judíos pedían señales, los griegos buscaban sabiduría. Por eso, hermanos, el evangelio de la cruz, el evangelio de Cristo, no los puede satisfacer, sino al contrario, Pablo dice que es tropezadero y una total necedad o una total tontería. Pero ¿por qué es tropezadero para los judíos? Hermanos, para los judíos es tropezadero porque ellos esperaban un Mesías triunfante, un Mesías guerrero, poderoso, un rey que tenga recursos, hermanos, un militar de acuerdo a sus propios ojos. Ellos por eso le preguntaron a Jesús, ¿cuándo, Jesús? ¿Cuándo vas a restaurar el reino? Y por eso muchas veces lo quisieron hacer rey. Y hermanos, ellos cuando ven a Cristo crucificado, no podían concebir que Él era el Mesías, porque un Mesías, por definición, es un Salvador. Y ahora ellos veían a este Mesías muerto en la cruz, hermanos, pero según su prejuicio humano, y conveniente también de los judíos, esto era algo ilógico. Es como si vieran a un niño anciano, a un niño viejito, como si vieran a un héroe cobarde. Ellos no se abrieron a la posibilidad, hermanos, de que Dios pudiera trabajar de una manera distinta a la que ellos esperaban o querían. Y a los romanos les resultaba un poco repulsivo, una insensatez ver a Jesús crucificado, porque ellos tenían algo que se llamaba la Pax Romana. Esto era una estabilidad, una tranquilidad, un estilo de vida relajado que llevaba el Imperio Romano, y cualquiera que amenazaba esta estabilidad, esta tranquilidad, era enemigo de Roma y era muerto por crucifixión. Hermanos, por eso los romanos, cuando veían la cruz, ellos pensaban y en su mente veían cómo tú me predicas a un Salvador que muere en una cruz, y para mí los que mueren en la cruz son delincuentes, son enemigos de Roma. Ellos no podían tampoco abrirse, hermanos, a la posibilidad de que Dios actuara de una manera diferente. Y los griegos, hermanos, los griegos, ellos decían,
este mensaje para mí es ridículo. Este mensaje para mí es absurdo, decían los griegos, porque la manera en la que los griegos se acercaban a lo divino, la manera en la que ellos podían acercarse a sus dioses, hermanos, era por la meditación, por la contemplación, por la reflexión, por el conocimiento. Entonces, aparte ellos tenían dioses aparentemente grandes, aparentemente fuertes, sabios, perfectos desde la perspectiva humana, hermanos. Y algo interesante que encontré es que Platón, un filósofo griego, él escribió en la República, él escribió esto: alguien, ya sea Dios o humano, y se hace una pregunta: ¿a poco voluntariamente se empeora a sí mismo de alguna manera? Ser Dios es ser tan justo y tan bueno como sea posible, por lo que simplemente es imposible, decía él, que un Dios que un Dios quiera cambiarse a sí mismo, sino que permanecería para siempre simplemente en su propia forma, decía Platón. Entonces, para los griegos, para los platónicos, hermanos, el verbo hecho carne que habita entre nosotros era algo inconcebible. Por eso Pablo dice que el mensaje de la cruz, hermanos, es tropezadero para los judíos y necedad para los gentiles, porque ellos pensaban que Dios actúa de acuerdo a sus términos. Ellos querían ver a Dios actuar de acuerdo a lo que ellos querían, hermanos. El mensaje de la cruz no encajaba con sus expectativas racionales o sus expectativas lógicas que ellos tenían acerca de un Dios. Hermanos, el mensaje de la cruz no encajaba con un Dios que muere, hermanos. Los judíos tenían expectativas grandes, querían ver señales, querían ver milagros, que Dios desde el cielo hiciera obras deleitando sus ojos, hermanos. Y los griegos esperaban a lo mejor un despliegue de sabiduría humana, un conocimiento tan grande que los impresionara. Hermanos, por eso ellos rechazaron a Cristo, porque confiaban más en sus propios términos, en sus propios conocimientos, en su propia vida, hermanos, que se abrieran a la posibilidad de que Dios hubiera obrado de una manera diferente. Hermanos, entonces, nosotros creemos que la más clara revelación de Dios y la única manera en la cual nos podemos acercar a Él es viendo a su Hijo en la cruz, es viéndolo ahí, hermanos, porque es ahí donde Dios verdaderamente demuestra su poder. Hermanos, no hay ni siquiera otro lugar, ni siquiera la creación, donde Dios demuestra, donde Dios se revela a sí mismo, que no sea en la cruz. Hermanos, es ahí donde Dios nos demuestra cómo es Él, cómo quiere obrar y cómo somos nosotros, hermanos. Entonces, la cruz fue lo que Dios quiso, pero que nadie estaba esperando. Hermanos, la cruz fue una actuación de Dios que los hombres no creían posible. Y Dios desafiando la sabiduría y la inteligencia humana. Por eso Pablo, hermanos, escribe en el versículo de 18, lo que leyó Ramón, dice: me explico, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, destruiré la inteligencia de los inteligentes. Versículo 20, ¿dónde está sabio? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio, dice Pablo, dispuso que el mundo no le conociera mediante la sabiduría humana, tuvo bien salvar mediante la locura de la predicación
a los que creen. Hermanos, la salvación depende de un Dios que muere en una aparente debilidad, llevando nuestros pecados, nuestra vergüenza en la cruz. Hermanos, es de esta manera en la que Dios demuestra su poder, su gloria, no a través de señales como pedían los griegos, no a través de sabiduría humana como esperaban también los romanos o los griegos, hermanos, o un despliegue de oratoria que los convenciera. Hermanos, la cruz es donde Dios convierte la sabiduría de este mundo en necedad y la aparente debilidad de Dios, hermanos, dice Pablo que es poder de Dios, es sabiduría, es salvación, hermanos. Entonces, eh, por eso, hermanos, nosotros, cuando vamos a la cruz, cuando vemos a Cristo, la cruz nos pone en nuestro lugar, hermanos. La cruz nos recuerda que Dios gobierna. Por ello, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, debe de transformar nuestra vida y de tal manera que ahora somos humildes y de tal manera que ahora hacemos todo lo que Dios quiere y en sus términos. Hermanos, los judíos pedían señales, los griegos pedían sabiduría porque ellos confiaban en sus propios conocimientos, pero nosotros, hermanos, sabemos que Dios es quien gobierna, sabemos que Dios es quien Él dice que es y no como nosotros queramos que sea. Y sabemos que Dios obra, hermanos, como Él quiera obrar y no como nosotros queramos que Él obre, hermanos. Por eso el Evangelio y la predicación de la cruz nos hace a nosotros darnos cuenta de nuestra posición, que Dios es Dios y nosotros somos creación, hermanos. Y lo segundo que aprendemos de estos pasajes es que Dios muestra su poder, hermanos, es que el poder de Dios es suficiente en la cruz. Muchos de los creyentes de Roma y de los corintios, hermanos de Grecia, no querían aceptar que Pablo predicara este sencillo pero poderoso mensaje del Evangelio. Hermanos, ellos no podían aceptar porque era demasiado simple para para poder impactar a una sociedad sofisticada como era la de Corinto o como era la de Roma, hermanos, pero la esencia de nuestra predicación y la de Pablo es predicar a un Salvador crucificado, hermanos, que muere en una aparente debilidad para saldar nuestra cuenta con la justicia de Dios. Hermanos, esto pareciera a lo mejor no traer ningún atractivo a la gente, ni en la época de Pablo, ni en la época de nosotros, hermanos, pero es ahí donde Dios manifiesta su poder para salvar a los pecadores, hermanos. Y esta palabra que Pablo usa, poder, no es solo una representación de fuerza o una exhibición de poder, digamos, temporal o de una demostración nada más y ya. Pablo usa esta palabra poder que viene del griego dunamis y esto es un poder dinámico, un poder que da más poder, que no se queda estático. Hermanos, por eso Pablo tenía toda la confianza y toda la convicción de predicar el evangelio porque es poder de Dios, porque cuando las personas eran salvas, el mismo evangelio hacía que sus vidas fueran transformadas, que sus vidas fueran salvadas también, hermanos. Pablo entendió, hermanos, que la Biblia es cristocéntrica. Eso es lo que Dios nos enseña de principio a fin. Y él entendió que el Hijo de Dios vino aquí y murió en la cruz, pero resucitó y eso era suficiente para Pablo, hermanos. De hecho, él lo dijo en esta carta. Él dijo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, Pablo se había empeñado en que el evangelio es poder de Dios para salvar,
pero también, como lo dice más abajo en el versículo 30, es poder de Dios para dar sabiduría, para dar santificación y para dar redención, hermanos. Por eso el Evangelio es un poder dinámico de Dios. Y la predicación de Cristo, hermanos, muriendo en la cruz y resucitando, nos enseña que todo en la vida para Pablo era Cristo, hermanos. Vivía por Cristo, él respiraba por Cristo, él predicaba únicamente a Cristo y para él era suficiente, hermanos. Todo el Evangelio es poder de Dios y es ahí donde Dios manifiesta su poder, porque vidas son transformadas, porque vidas son restauradas, porque nuestras propias vidas son transformadas y restauradas, hermanos. El Evangelio ahora guía el rumbo, hermanos, de nuestra predicación, o más bien el Evangelio debería ser nuestra única predicación, hermanos. El Evangelio ahora guía el rumbo de la iglesia, el Evangelio ahora guía la forma de vivir para Cristo y para Dios. Y el Evangelio, hermanos, es suficiente. Para Pablo el Evangelio era suficiente y era necesario para tratar los problemas, digamos, más cotidianos de la vida de la iglesia de Corinto. Por eso, y de hecho, este Pablo desarrolla todos los problemas que pasaban en la iglesia de Corinto, como las divisiones, la inmoralidad sexual, la comida, problemas en las reuniones de la iglesia de Corinto y problemas de la resurrección. Hermanos, todo lo trataba a la luz del Evangelio y todo lo filtraba por por la cruz, por lo que Cristo hizo en la cruz, hermanos. Y precisamente esto es lo que nos enseña esta parte, hermanos. El Evangelio es poder de Dios y es suficiente para nuestras vidas, hermanos, porque ahora como cristianos, como dijo Jesús, el que quiera seguirme, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo. Hermanos, por eso ahora nosotros como cristianos entendemos como hijos de Dios que el creer en el Evangelio no es simplemente de un momento y ya lo dejamos allá olvidado, como decía ayer Wendy, sino que es día a día, hermanos, estar yendo a la cruz día a día, estar confiando en que el Evangelio es poder de Dios y transforma y puede cambiar nuestras vidas, hermanos. Entonces, la paradoja del Evangelio nos enseña que Dios se revela a sí mismo, hermanos, y por eso nosotros somos humildes delante de Él y aceptamos que Dios es soberano, hermanos. Y también la paradoja del Evangelio, hermanos, nos recuerda que el Evangelio es suficiente, porque el Evangelio es poder de Dios, hermanos, para salvación, para redención, para santificación. Hermanos, que cada día nosotros podamos tener ministerios y vidas que reflejan que nada más nos falta, hermanos, que nada más pedimos o que nada más necesitamos, sino a Cristo, hermanos, en nuestro diario vivir. Y allí, hermanos, yendo a la cruz todos los días y mirando la obra de Dios en Cristo, ahí todos los días, hermanos, es donde se va a manifestar el poder de Dios actuando en nuestras vidas, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo, Padre. Gracias porque nos permites estudiar en tu palabra, Señor, esta importante enseñanza, Señor, que Pablo nos tiene. Padre, ayúdanos a vivir todos los días, Señor, confiando en ti, creyendo en ti, arrepentiéndonos, Señor, de nuestros pecados y sobre todo dejando, Padre, que tu palabra, que tu evangelio pueda transformar nuestras vidas. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.